El año era 1882, y el viento, reseco y cargado de polvo, recorría las calles estrechas de un pequeño poblado en las montañas de Michoacán. Aquella bruma rojiza que levantaban los cascos de mulas y caballos se mezclaba con un silencio apenas interrumpido por el tañido de una campana escolar que sonaba cada mañana. La escuela, un edificio rectangular de paredes de adobe y techo oscuro, más parecía una bodega olvidada que un recinto para la enseñanza. Nadie lo decía en voz alta, pero todos coincidían en secreto. Allí ocurría algo que no debía hablarse con extraños. El maestro, de apellido Cornejo, gozaba de reputación ambivalente. Para unos era un hombre disciplinado, para otros un verdugo disfrazado de educador. Su rostro, permanentemente contraído en un gesto áspero, y sus manos pesadas como piedra, marcaban la vida de los niños que se sentaban frente a él en los bancos de madera. Más de una vez, testigos aseguraron haber visto salir a un muchacho con la oreja vendada, sangrando, aunque al día siguiente la explicación oficial fuera siempre un accidente doméstico o una caída en el campo. Sin embargo, la cifra de alumnos que abandonaban repentinamente las clases comenzaba a ser demasiado alta para atribuirse al azar. Los registros parroquiales de ese tiempo muestran un detalle inquietante. Entre los años 1879 y 1882, más de 12 familias inscritas en el pueblo consignaron mudanza repentina como motivo de la ausencia escolar de sus hijos. Pero los documentos oficiales no reflejan jamás a dónde fueron, ni si lograron establecerse en otro poblado. Lo sorprendente es que, mientras los niños desaparecían de la matrícula local, un pequeño pero próspero comercio de objetos extraños florecía en el mercado dominical. Un viajero alemán anotó en su cuaderno de 1881 lo siguiente: «He observado entre los puestos un amuleto confeccionado con piel humana, en particular lóbulos conservados en pequeños frascos de alcohol. Se venden como protección contra mal de ojo y accidentes». Aunque redactado en otro idioma, el pasaje fue traducido décadas después por un cronista regional, despertando sospechas de que el vínculo entre la escuela y el mercado no era mera coincidencia. En uno de los rincones de ese salón de clases, donde la luz apenas penetraba por una ventana angosta, algunos alumnos dijeron haber visto manchas que no parecían de tinta ni de humedad. Un exalumno, entrevistado muchos años más tarde, confesó entre temblores: «Yo escuché el crujido de unas tijeras grandes, y después el grito ahogado de Felipe». Volvió al salón vendado, pero su mirada estaba perdida para siempre. Ese testimonio, grabado en cinta magnética en 1949, sería una de las pocas voces directas que sobrevivieron sobre los hechos. Los diarios locales, por otro lado, apenas mencionaban la escuela. En los números de El Heraldo de Michoacán aparecen notas breves, ligeras, sobre festividades patronales, epidemias de viruela y discusiones en el ayuntamiento. Pero jamás se hizo eco del creciente rumor de mutilaciones. Es como si toda la comunidad hubiera decidido colectivamente guardar silencio. Lo único que asomaba entre líneas eran expresiones vagas como «los rigores pedagógicos del maestro Cornejo», eufemismo con el que se enmascaraban actos mucho más siniestros. Lo aterrador es que, pese al miedo, los padres seguían enviando a sus hijos, unos por necesidad, otros por respeto ciego a la autoridad, y unos más convencidos de que la dureza del maestro formaría carácter. Nadie se atrevía a enfrentar abiertamente sus métodos, y cuando alguien lo intentaba, pronto ocurría algún desgraciado episodio: el ganado perdido de una familia, el incendio accidental de una troje, o la repentina enfermedad de un padre de familia. La gente empezó a asociar estas calamidades con una supuesta influencia del maestro y con los supuestos poderes de los amuletos originados en sus castigos. Un documento olvidado en el archivo municipal, fechado en noviembre de 1882, contiene una sola frase en el margen: «No insistir en el asunto de los niños, pues la autoridad ha dispuesto cerrar toda pesquisa. No hay firma clara, solo unas iniciales gastadas por la humedad». Este rastro fue hallado por un historiador en 1967, confirmando que existió un esfuerzo consciente por encubrir lo acontecido. La cuestión persiste: ¿qué ocurría realmente dentro de esas paredes de adobe? La respuesta nunca fue confirmada por completo, pero las historias corrían de boca en boca.
Algunos juraban haber visto el maestro salir de madrugada llevando pequeñas cajas envueltas en trapos. Se dirigía al mercado con paso seguro, evitando el contacto visual con cualquiera. Volvía horas después, con dinero en los bolsillos y olor a aguardiente impregnando su ropa. Los hijos que quedaban nunca hablaban, como si un pacto de silencio se hubiese impuesto sobre ellos. Sin embargo, ciertos gestos los traicionaban. Los niños torciendo el cuello para evitar que se les viera un costado de la cabeza, miradas bajas cada vez que alguien pronunciaba el apellido Cornejo, pesadillas recurrentes de gritos contenidos relatadas en secreto a sus madres. Lo inquietante, hasta hoy, es que el aula principal de aquella escuela aún permanece en pie, usada más tarde como bodega agrícola. Quienes han entrado aseguran que, en las noches frías, se escuchan dentro sonidos como tijeras abriéndose y cerrándose en la penumbra. Un campesino, entrevistado en 1973, lo expresó con voz rota. Yo entré con linterna, y juro haber visto pequeñas manchas en el suelo que ni la cal ni el tiempo han borrado. Parecen marcas de sangre mezclada con tierra. La primera sección de esta investigación concluye con una pregunta abierta. ¿Era posible que un pueblo entero prefiriera cargar con un secreto atroz antes que enfrentar su verdad? En los documentos conservados, en las notas marginales, en los testimonios fragmentados, late todavía la sospecha de que la escuela de Michoacán guardaba un horror que apenas comenzamos a desenterrar. Los rumores sobre los castigos prohibidos comenzaron a intensificarse a finales de 1882, cuando algunos alumnos regresaban a sus casas con vendas improvisadas y explicaciones poco convincentes. Las madres, acostumbradas a golpes y disciplina dura, inicialmente aceptaban las versiones de caídas en el patio o accidentes con útiles escolares. Pero los cortes eran demasiado limpios, demasiado semejantes a incisiones hechas con mano firme. La sospecha fue creciendo, aunque nadie se atrevía a plantearla de manera directa. El miedo al maestro Cornejo resultaba más grande que la compasión. Un acta parroquial de diciembre de aquel año conserva la anotación en latín, auriculae captae, que significa orejas tomadas. Esa expresión aparece junto al nombre de 3 niños que abandonaron súbitamente las clases, sin constancia de emigrar con sus familias. No es común encontrar tal nota en documentos religiosos. Los historiadores posteriores sugirieron que fue escrito por un sacristán indignado, quizá intentando dejar un rastro, aunque sin confrontar directamente. Los pocos testigos que sobrevivieron hasta la primera mitad del siglo XX relataron escenas que rozan lo insoportable. En una entrevista grabada en 1955, una mujer llamada Isidora recordó: «Yo estaba sentada al fondo del salón cuando el maestro me mandó por agua. Antes de salir, vi cómo sostenía la cabeza de Eulogio y le pasó por la oreja unas tijeras. Él apenas gimió, como si lo hubieran reducido con miedo. Sus palabras quedaron acompañadas de un silencio abismal en la grabación, seguido de un llanto breve. Lo que para unos era tortura, para otros parecía convertirse en rito. Entre los niños circulaban susurros. Quien perdiera una oreja quedaba protegido de un mal mayor. Algunos aseguraban que Cornejo les hablaba al oído antes de la mutilación, prometiéndoles que jamás los alcanzaría la desgracia. Estos relatos, recogidos mucho después, apuntaban a un vínculo entre dolor y promesa, como si el sacrificio tuviera un sentido más allá del castigo. La descripción de testigos coincide en que la escuela olía constantemente a hierro caliente y a alcohol. Un anciano declaró en 1948, «Ese olor no era el sudor de los niños ni el polvo, era olor a sangre limpiada». Las frases siempre aparecían disfrazadas en entrevistas, con pausas, como si les resultara difícil pronunciar la verdad. De este modo, la evidencia oral se fragmentó en testimonios quebrados, incapaces de mostrar el cuadro completo, pero lo bastante intensos para sugerirlo. En algunos cuadernos recuperados de entre los escombros de la antigua escuela, se notan páginas arrancadas y manchas oscuras que impidieron leer bien los ejercicios. Pero las que se conservaron muestran inscripciones extrañas, dibujos de orejas flotando sobre cruces, palabras como protección y secreto, escritas por manos infantiles. La caligrafía temblorosa revela que no eran juegos, sino intentos de comunicar algo bajo presión. Conforme el ambiente se oscurecía, aumentaba el silencio de las autoridades. Se cuenta que un regidor del ayuntamiento, después de recibir la queja de un padre, respondió con una sola frase:
El maestro tiene métodos que no debemos discutir. Esa respuesta se volvió proverbial entre los habitantes como recordatorio del límite que nadie debía cruzar. El miedo era tanto político como social. Desafiar la figura del maestro significaba arriesgar reputación, sustento y hasta la vida. A lo largo de los años siguientes, los castigos fueron asumidos como parte del orden del pueblo. Los niños que regresaban heridos guardaban silencio, y los que no volvían jamás eran borrados de la memoria comunitaria. Se hablaba de ellos en susurros o con la excusa de mudanzas repentinas. Así, el terror se normalizó bajo la apariencia de disciplina. La lógica del silencio puede verse en un informe médico hallado en Morelia, fechado en 1883, donde el doctor Arriaga anotó: menor de 10 años con ausencia total de pabellón auricular. El padre insiste en caída sobre herramientas. No corresponde la herida a accidente fortuito. Esa hoja, olvidada en un archivo, es quizá la prueba más concreta de que los castigos iban más allá de lo tolerable. El médico, sin embargo, nunca denunció públicamente, probablemente intimidado. Algunos investigadores contemporáneos creen que Cornejo se aprovechó de una zona donde superstición y disciplina escolar podían confundirse. El uso de mutilaciones como medida correctiva o ritual jamás fue aceptado oficialmente, pero en pueblos aislados, donde las tradiciones se mezclaban con autoridad incuestionable, surgían espacios de impunidad. Nadie sabía hasta dónde llegaban en verdad sus actos, ni cuántos niños sufrieron. Lo cierto es que todos callaban, y el rumor de las orejas cortadas comenzó a adquirir un peso de realidad. Se desconoce cuántas familias fueron afectadas, pues muchas quemaron documentos o evitaron registrarlos para no quedar marcadas. Pero los cronistas que recopilaron fragmentos de cartas privadas aseguran que las palabras más repetidas en esos escritos eran vergüenza y temor. Una madre escribió en 1884: «He decidido no volver a escribir sobre esto. Mi hijo ya no habla. Es mejor que se crea enfermo, no lastimado». Esa carta jamás fue enviada y permaneció en una caja escondida hasta mediados del siglo XX. Los castigos prohibidos dejaron de ser un rumor para convertirse en una memoria subterránea del pueblo. Pese a la ausencia de juicios, pese a la destrucción de pruebas, la sombra del aula seguía viva en cada generación. El concepto mismo de silencio se convirtió en herencia, y en medio de esa oscuridad, la figura de Cornejo seguía reinando, intocable, amparado por un respeto que nadie se atrevía a desafiar. El mercado dominical de aquel pueblo en Michoacán era el corazón de la vida social. Bajo toldos improvisados con mantas y ramas de ocote, los campesinos ofrecían frijol, maíz y velas, mientras el olor a carne asada se mezclaba con humo de copal. Sin embargo, más allá de la aparente normalidad, un rincón del mercado albergaba un intercambio sombrío del que pocos hablaban. Allí, entre especias y remedios tradicionales, se exponían discretamente pequeños frascos de vidrio con líquidos turbios, dentro de los cuales flotaban formas inconfundibles. Los llamaban orejas de protección. No había anuncio, ni pregones estridentes. Bastaba con acercarse al puesto correcto y murmurar una contraseña. Solo así el vendedor abría una caja oculta bajo los trapos y revelaba su contenido. Con voz baja, ofrecía un trozo conservado en aguardiente o envuelto en algodón, asegurando que aquel objeto protegería a su portador de accidentes, maleficios o traiciones. Algunos compradores los adquirían con escepticismo, pero la mayoría lo hacía con devoción, convencidos de que se trataba de un resguardo poderoso. En un informe de la Policía Municipal fechado en 1883, se registró el decomiso de curiosidades anatómicas presuntamente humanas. No se especifica su procedencia, pero el acta señala que fueron encontradas en un puesto administrado por un hombre de edad avanzada, identificado como Fermín Salgado. Lo extraño es que tras ese decomiso, jamás se volvió a hablar del asunto. El propio Salgado continuó vendiendo en el mercado, sin que se le procesara o sancionara. Algunos sugieren que la supuesta confiscación fue solo un gesto simbólico para apaciguar críticas externas. Testimonios recuperados décadas más tarde ofrecen versiones inquietantes. Una mujer llamada Dorotea, entrevistada en 1960, relató: «Yo vi a mi padre comprar uno de esos frascos en secreto. Lo llevó a la troje y lo enterró debajo de la entrada, diciendo que así el maíz nunca escasearía. Cuando le pregunté qué era,
Me dijo que era cosa de hombres y que no debía hablarlo. Sus palabras coincidían con otras memorias familiares en que los amuletos eran considerados parte de una transacción sagrada, cargada de tabúes. Algunos comerciantes afirmaban que las orejas ya llegaban preparadas, con incisiones finas y limpias como si hubieran sido retiradas por manos especialistas. Nunca se revelaba la fuente, pero el rumor más persistente apuntaba hacia la escuela. Quienes compraban solían aceptar esa procedencia en silencio, convencidos de que así el objeto alcanzaba mayor eficacia. Cuanto más dolor había en el origen del amuleto, mayor era la protección que otorgaba. En el archivo histórico de Morelia se conserva una carta anónima enviada al gobernador en 1884. Si vuestra autoridad quiere comprobar, acuda los domingos al mercado. Pregunte por las piezas preservadas en aguardiente, pero sepa que nada podrá hacer, pues quienes las producen cuentan con protección muy alta. Nunca se encontró respuesta oficial a esa denuncia. El documento quedó archivado entre quejas triviales por caminos y cosechas, como si el poder político temiera darle más importancia. La antropología posterior intentó interpretar aquel comercio como vestigio de antiguas prácticas de sacrificio. Sin embargo, lo perturbador no es la creencia en sí, sino la normalización del tráfico de vestigios humanos entre la comunidad. Una mercancía tan macabra circulaba a plena vista, integrada a la economía local. Incluso hay registros de que las llamadas orejas de amuleto eran intercambiadas por semillas o animales de corral, como si su valor se midiera en términos corrientes. La oralidad del pueblo conservó frases enigmáticas, como la que un viejo repetía cada vez que alguien temía perder el ganado: compra una oreja, y el mal se va. En esas expresiones se refleja la integración absoluta de la práctica a la vida diaria. Nadie se preguntaba entonces por la procedencia, o si lo hacía, prefería alejar la mente y aceptar el rito como una compraventa cualquiera. Con el paso de los años, los comerciantes fueron eliminando todo rastro escrito sobre esas transacciones. No existen facturas ni registros contables, solo relatos. Pero la reiteración de detalles, los frascos de vidrio, el olor del aguardiente, la textura marchita de la piel, demuestra que no se trató de una invención colectiva. Fue un fenómeno real, instalado en la cotidianeidad del mercado. Todavía en la década de 1930, algunos ancianos aseguraban poseer fragmentos guardados en altarcitos personales. Una declaración ante notario en 1932 describe los objetos como piezas carnosas antiguas utilizadas como escapulario. De allí en adelante, la memoria oral se diluye, pues el contacto con instituciones sanitarias y religiosas presionó a las familias a destruir tales reliquias. No obstante, la tradición quedó en las sombras como un secreto que se transmitía solo entre susurros. Lo perturbador es que cada indicio apunta a una misma fuente: la escuela y su maestro. El flujo de amuletos coincidía con las ausencias de alumnos. Por cada niño que abandonaba las clases repentinamente, aparecía un nuevo frasco en el mercado. Esa correlación, aunque nunca documentada de manera oficial, constituye una de las pruebas circunstanciales más sólidas de la complicidad entre el ámbito educativo y la economía ritual. La pregunta que sobreviene es inevitable: ¿cuánto sabía el pueblo y hasta qué punto participaban activamente de ese comercio? El mercado secreto era así el canal oculto donde el dolor infantil se transformaba en mercancía sagrada. Los domingos, mientras sonaba la música de cuerdas y se ofrecían dulces, en un rincón remoto se prolongaba la tragedia de aquellos alumnos. Quien pasaba por allí podía ignorar o participar. La indiferencia colectiva convirtió esa práctica en un secreto a voces. En los primeros meses de 1884 comenzaron a circular informes médicos provenientes de pequeñas clínicas rurales en Michoacán que hablaban, de manera discreta, de alumnos con heridas extrañas. El doctor Arriaga, el mismo que ya había firmado notas anteriores, describió en su cuaderno 3 casos en una sola semana. Anotó: niños varones, entre 8 y 11 años, con ausencia parcial de pabellón auricular, heridas cauterizadas, no se presentan signos de infección. El relato de los padres es inverosímil. Esa última frase fue subrayada, como si el médico dudara entre denunciar o guardar silencio. No era el único. Otros médicos itinerantes, acostumbrados a visitar pueblos aislados para atender epidemias, recogieron señales similares.
El doctor Hernández, en carta dirigida a un colega de Morelia, mencionó: estos no son casos de accidentes frecuentes en el campo. Son cortes precisos, quirúrgicos. Es imposible que procedan de caídas en herramientas. Y sin embargo los padres niegan, tiemblan, callan. Esa carta nunca fue enviada. Permaneció entre sus documentos personales hasta ser encontrada muchos años después en un archivo familiar. Entre los habitantes se repetía la coartada de accidentes de trabajo o caídas en la milpa. Los doctores, impotentes, tomaban nota, pero no podían contradecir demasiado a la comunidad sin arriesgarse a represalias. El poder simbólico del maestro parecía extenderse más allá de la escuela, abarcando hasta quién podía o no pronunciar la verdad. En ocasiones, los padres llegaban acompañados del propio maestro, quien respondía en su lugar usando un tono firme: fue una caída menor. El niño se recuperará. Y ningún médico osaba contradecir abiertamente esa versión. Un documento del Archivo Sanitario Regional, fechado en 1885, resume en lenguaje administrativo: se reportan en esta jurisdicción casos repetidos de mutilación auricular en menores. Las familias atribuyen a accidentes. No procede abrir investigación mayor. Se anexa listado incompleto por falta de cooperación local. La frialdad de esas líneas contrasta con el pavor implícito que transmiten los sobrevivientes en sus testimonios, donde la mutilación nunca fue percibida como un simple accidente, sino como una condena marcada en carne. Los propios niños empezaban a manifestar síntomas psicológicos. El médico rural Emilio Cárdenas anotó con letra temblorosa: pacientes muestran actitud retraída, insomnio, sobresaltos. Hablan en sueños de un corte que trae protección. Insisten en que el dolor ha sido necesario para no morir. No encuentro explicación racional a esta creencia compartida. Las notas sugieren la existencia de un lenguaje interno transmitido en la escuela, donde el corte de la oreja era reinterpretado como salvación, abriendo así otra dimensión del horror. No solo sufrían el castigo, sino que lo racionalizaban como inevitable. Un caso particularmente inquietante fue el de un niño llamado Mateo. Con tan solo 9 años, fue llevado al consultorio con el lado derecho de su cabeza envuelto en trapos. El padre aseguró que había caído sobre unas tijeras. Al retirarle la venda, el doctor encontró un corte perfectamente delineado, sin bordes irregulares. Más alarmante aún fue la expresión del niño. No lloraba, ni se quejaba. Apenas murmuró, según apuntó el médico: ahora estoy seguro. Esta frase se repite en al menos 2 de los testimonios conservados, lo cual sugiere que era una consigna inculcada por alguien. La falta de denuncias oficiales invitaba a la complicidad. Algunos médicos optaron por registrar los casos en libretas privadas en lugar de comunicarlos. El riesgo de represalias era demasiado grande. El propio doctor Arriaga, quien antes se mostró dispuesto a cuestionar, dejó de anotar observaciones después de 1886. Varios investigadores creen que fue presionado, aunque en su acta de defunción de 1891 no aparece ninguna referencia a amenazas. Solo quedó su silencio como indicio de la presión ejercida. En entrevistas realizadas durante los años 70 por antropólogos universitarios, familiares de médicos relataron que se les prohibía comentar abiertamente lo visto. La amenaza no siempre era directa. Bastaba con rumores de desgracias sufridas por quienes habían hablado demasiado. Uno de esos descendientes aseguró: mi abuelo me dijo que se podía curar la herida física, pero nunca el peso de los ojos que observaban cuando escribía su informe. Había ojos vigilando todo. Este testimonio refuerza la idea de que la red de silencio no solo incluía padres y autoridades, sino también a profesionales de la salud. La acumulación de informes médicos fragmentados, incompletos, sin seguimiento legal, conforma un mapa inquietante de complicidad e impotencia. Cada hoja clínica era un grito ahogado detrás de un lenguaje técnico. Cada diagnóstico, una pequeña pieza de un rompecabezas que jamás se atrevió a completarse en ese momento. Las notas que sobrevivieron hasta nuestros días ofrecen destellos lúgubres de la magnitud que alcanzó la práctica. El pueblo, mientras tanto, parecía continuar impasible. Los domingos, el mercado seguía vendiendo los amuletos. Los lunes, los niños regresaban a clases, y en el silencio de las consultas médicas
se perpetuaba un horror que nunca llegó a tribunales ni a periódicos, como si el dolor de los menores hubiera sido delegado a los márgenes de la historia, reducido a anotaciones frías que hoy, al releerse, parecen susurros de una verdad que nadie quiso escuchar. Entre los documentos más perturbadores que sobrevivieron de aquella época se encuentra una serie de cartas del sacerdote local, el padre Ignacio Herrera. Durante los años 1884 y 1885, el cura escribió de manera privada a sus superiores eclesiásticos en Morelia, intentando advertir sobre lo que consideraba un grave escándalo silencioso. En una de sus misivas, fechada en mayo de 1884, confesó: «He visto con mis propios ojos a niños entrar íntegros a la escuela y salir con heridas imposibles de justificar. Sé de familias que cubren su dolor con explicaciones fingidas. La comunidad está bajo un hechizo de miedo». El tono de las cartas oscila entre la indignación moral y la impotencia. Herrera describía cómo algunos feligreses se rehusaban a confesar el origen de sus remordimientos, limitándose a murmurar frases vagas como «he participado en cosas que no debí». El sacerdote intuía que se trataba del comercio de amuletos, pero no logró arrancar confesiones claras. En otro escrito, de tono más urgente, señaló: «El silencio pesa más que la culpa. La gente teme al maestro más que a Dios». Estas denuncias jamás alcanzaron repercusión pública. Un marginal en la correspondencia interna de la diócesis indicaba: «No proceder, evitar escándalo, mantener prudencia». La jerarquía eclesiástica, preocupada por preservar la imagen de la Iglesia y la estabilidad social, optó por ignorar la súplica del sacerdote. Así, las advertencias quedaron archivadas como simples papeles administrativos. Décadas después, cuando investigadores las revisaron, comprendieron que podrían haber sido la oportunidad perdida para frenar la cadena de horrores. El padre Herrera continuó predicando, aunque sus homilías comenzaron a impregnarse de metáforas inquietantes. Hablaba de lobos disfrazados de pastores, de sacrificios falsos que no son del Señor, y de orejas que escuchan pero ya no oyen. Los fieles lo escuchaban confundidos, algunos comprendiendo solo a medias de qué hablaba. Sin embargo, quienes más temían eran las familias afectadas. Sabían que esas referencias veladas aludían a sus hijos. Una noche de 1885, el sacerdote escribió en su cuaderno espiritual: «Ya no sé si soy pastor del rebaño o testigo impotente de su sacrificio. Me pesa callar, pero nadie responde a mis cartas. Si insisto, temo desaparecer como desaparecen los niños». Estas líneas, más que cualquier sermón, revelan la presión y el aislamiento en que vivía. Sabía demasiado, y a la vez demasiado poco para actuar. Lo más desolador es que, pese a sus advertencias, también él parecía caer en la parálisis del silencio colectivo. No denunció públicamente en misa ni intentó movilizar a las familias. Algunos estudiosos sugieren que buscaba hacerlo de manera prudente, confiando en la autoridad diocesana. Otros interpretan su pasividad como una resignación que lo convirtió, aunque contra su voluntad, en cómplice silencioso. A mediados de 1886, Herrera dejó un último mensaje en los libros parroquiales, en latín: «Haec est auris quae non audivit clamorem». Esta es la oreja que no escuchó el clamor. No se sabe si era una metáfora personal o un intento de marcar discretamente el rastro de lo sucedido. Lo cierto es que ese mensaje quedó escrito al margen de un acta de bautizo, perdido entre páginas que hablaban de nacimientos y uniones. El sacerdote murió en 1890, de una enfermedad pulmonar. Nunca fue investigado ni citado en documentos oficiales respecto a las mutilaciones. Sus cartas quedaron como única reliquia de una voz que intentó advertir a tiempo. Hoy se conservan en un archivo diocesano bajo clasificación privada, aunque copias clandestinas circulan entre investigadores. La figura del padre Herrera muestra con crudeza la paradoja. Incluso quienes mantenían conciencia clara del horror terminaron atrapados en la misma red de miedo y silencio. Sus sermones encriptados, sus cartas sin respuesta y su cuaderno espiritual revelan la lucha de un hombre contra un sistema que lo neutralizó mediante la indiferencia. La historia de las orejas vendidas como amuletos, por tanto, no solo es la de un maestro cruel y un mercado macabro,
sino también la de una iglesia incapaz de escuchar al propio guardián de su rebaño. Mientras el silencio se extendía sobre el pueblo, las autoridades municipales desempeñaban un papel crucial en la opacidad de los hechos. No existía acta oficial en la que se reconocieran las mutilaciones de los alumnos, aunque varios relatos orales coinciden en que las quejas existieron. Los padres que se atrevían a acudir al ayuntamiento regresaban con la misma respuesta: no hay pruebas, no hay caso. Esa frase quedó como un eco constante en la memoria de los descendientes. El maestro Cornejo era visto por muchos funcionarios locales como un garante del orden, un hombre capaz de imponer disciplina en una generación de niños renuentes. El regidor de 1885, don Alonso Ramírez, fue citado en un documento como defensor abierto de sus métodos. En un acta del Cabildo, expresó: maestro severo, pero conveniente. Sus resultados son notorios en el comportamiento de la juventud. Lo que para él eran logros de formación, para otros eran cicatrices físicas y psicológicas imposibles de borrar. La relación estrecha entre Cornejo y miembros de la política local alimentaba la sospecha de una protección deliberada. Se decía que, en fiestas patronales, el maestro ocupaba siempre un lugar privilegiado junto a las autoridades, compartiendo copas de mezcal con jueces y militares. Un viejo cronista recogió que pocas veces alguien de rango inferior gozaba de tanto respeto en los banquetes comunales. Esa cercanía impedía que las denuncias prosperaran. Cualquier intento de investigación moría en un escritorio antes de tener oportunidad de avanzar. Los testimonios de hijos de funcionarios revelan un clima de complicidad. Uno de ellos, entrevistado en 1972, relató: mi padre sabía el rumor de las orejas. Decía que lo importante era conservar la calma y evitar alborotos. La instrucción era no permitir que se hablara en público, para que el pueblo no se desprestigiara. Estas palabras revelan que el silencio no solo era temor personal, sino también estrategia de preservación comunitaria. Es significativo que, en actas administrativas de esos años, aparezca un uso reiterado de la palabra prudencia. Documentos sobre caminos, impuestos o ferias estaban acompañados con notas marginales ordenando evitar escándalos. La atmósfera burocrática estaba impregnada de autocensura, como si toda la maquinaria del gobierno local hubiera sido condicionada a no mirar de frente aquello que sucedía en las aulas. A algunos padres, desesperados, no les quedó más remedio que emigrar. Pero incluso esas mudanzas fueron minimizadas por el ayuntamiento, registradas como simples traslados voluntarios. Nunca se mencionaban heridas ni pérdidas. Se borraba la memoria de la víctima al mismo tiempo que se archivaba el expediente. La institución, lejos de proteger a los menores, funcionaba como una máquina de desaparición simbólica. Lo más inquietante es que las conexiones de Cornejo no se limitaban al pueblo. Se rumora que mantenía comunicación con comerciantes de Morelia, quienes eran los principales interesados en adquirir amuletos de procedencia auténtica. Si esto era cierto, significaría que su protección provenía de un nivel aún más alto, que traspasaba los límites de la comunidad. Un informe manuscrito, hallado muchos años después en una colección privada, insinúa: la mercancía tiene compradores asegurados en la ciudad. No conviene tocar al productor. Pese a estos vínculos, el silencio de los habitantes era lo que realmente sostenía su poder. Las familias, aunque heridas, preferían callar antes que arriesgarse a enfrentar la red social que lo mantenía en pie. El miedo se volvió más grande que la indignación. La sociedad entera pareció crear un pacto invisible: proteger la apariencia de normalidad a cambio de sacrificar la verdad. Ese pacto todavía se percibe en las entrevistas a los descendientes, donde las pausas largas y las frases incompletas son constantes. El historiador Octavio Mendoza, que investigó el caso a mediados del siglo XX, concluyó en su cuaderno: lo ocurrido no solo es culpa de un individuo, sino de una comunidad que escogió callar. El maestro fue verdugo, pero las autoridades fueron guardianes de su secreto. Esta conclusión refleja el peso compartido del horror. Más allá de un solo hombre, hubo una estructura que decidió mantener la impunidad como regla. La red de silencio fue, en última instancia, un muro más alto que cualquier denuncia. Desde las confesiones frustradas en los templos hasta las actas administrativas vacías, todo operaba en función de mantener intacta la figura del maestro. Y bajo ese paraguas de complicidad,
Las orejas seguían multiplicándose en el mercado, mientras los niños continuaban entrando y saliendo de un aula donde la disciplina era sinónimo de mutilación. El silencio oficial, más que un error, se había convertido en una política. A partir de 1887 comenzaron a aparecer en el mercado versiones más elaboradas de aquellos amuletos. Ya no eran solo orejas conservadas en aguardiente, sino piezas marcadas con incisiones singulares, figuras geométricas y símbolos incomprensibles. Quienes las adquirían aseguraban que tenían mayor poder y duración. Los antiguos compradores habituales afirmaban que, al portar una de esas piezas, las desgracias familiares parecían detenerse por un tiempo. El rumor de su eficacia creció, y con él, la fascinación por el misterio de su fabricación. Un comerciante entrevistado en 1935 describió haber visto una oreja con 3 cortes triangulares en la superficie. Decían que representaba el ojo de la tormenta, relató. Otro anciano afirmó que su abuelo había pagado con 2 vacas por un frasco que contenía una oreja con un signo semejante a una espiral grabada en carne. Según el vendedor, esa marca protegía contra incendios y sequías. Estas versiones se repiten en varios testimonios recogidos en distintas décadas, lo que refuerza la idea de un sistema de símbolos repetido y deliberado. Los antropólogos que examinaron estos relatos en el siglo XX teorizaron que los símbolos contenían una mezcla de influencias, trazos semejantes a patrones indígenas prehispánicos combinados con figuras geométricas más cercanas a prácticas esotéricas europeas. El resultado era un lenguaje híbrido, una codificación de poder que parecía encerrar significados ocultos. Quienquiera que los inscribiera no solo buscaba mutilar, sino también dotar a la carne humana de un sentido ritual. En entrevistas efectuadas en la década de 1970, campesinos de la región confesaban todavía temor al ver dibujos que recordaban esos símbolos. No los nombre, no los dibuje, pedía un hombre de 80 años, convencido de que reproducirlos traía desgracia. Ese terror persistente demuestra que la memoria de las orejas marcadas trascendió la mercancía y se convirtió en un mito colectivo. Una nota marginal en un expediente policial de 1888 describe objetos confiscados, frascos con sustancias desconocidas, piezas orgánicas alteradas con cortes no médicos. Se observa forma triangular repetida. Lo notable es que, aun cuando la policía mencionó el hallazgo, el expediente fue clasificado como no relevante. Así, las piezas fueron destruidas sin dejar más evidencia que esa breve anotación, insuficiente para un proceso judicial. El enigma de los símbolos no fue resuelto. Algunos interpretaron el triángulo como alusión cristiana, otros como signo solar de antiguos rituales. La espiral fue vista como representación de viaje espiritual o de entrada al inframundo. Lo inquietante es que los símbolos variaban entre las distintas piezas, como si cada alumno mutilado portara la huella de un diseño particular, hecho a la medida de su sacrificio. Esto sugiere un método, una intención sostenida, más allá de un sadismo espontáneo. Un fragmento de diario encontrado en una casa antigua parece dar pistas sobre este asunto. Aunque el cuaderno estaba en mal estado, una frase legible decía: «El signo multiplicará el poder, pues sin marca, la oreja es muda». Esta nota anónima fue hallada en los años 60 dentro de un lote de papeles antiguos en Uruapan. Nadie pudo identificar al autor, pero las palabras confirman que para los implicados los símbolos eran esenciales. Dotaban de voz a aquello que había sido arrancado. Los cronistas locales reconstruyeron testimonios según los cuales los propios compradores creían escuchar susurros al sostener las piezas más antiguas. Una mujer afirmó que el frasco la despertaba por las noches con un zumbido que parecía emanar desde dentro del líquido. Otro comprador devolvió apresurado su amuleto, asegurando que veía el símbolo arder en la oscuridad. Aunque puedan parecer escenas fruto de la sugestión, se repiten en distintos contextos, lo que indica que el efecto de las marcas sobre la percepción de los participantes fue profundo. El simbolismo extendió aún más el poder del maestro. Ya no se trataba únicamente de castigos severos y mercancía macabra, sino de la construcción de un lenguaje secreto, reservado a quienes participaban. En esa codificación secreta residía la expansión del terror. Los niños mutilados no solo sufrían la pérdida de una parte de sí mismos, sino que quedaban convertidos en portadores involuntarios
de un signo destinado a circular en el mercado, alterando la memoria de su dolor en beneficio de otros. El hallazgo de orejas con símbolos constituye, aún hoy, la evidencia más clara de que el caso excedía el ámbito de la superstición. Convertía la violencia en una práctica ritual estructurada. Y esa transformación de la carne en escritura es lo que confiere a la historia un matiz aún más angustiante. Cada símbolo era no solo signo de poder, sino también testimonio perpetuo del sufrimiento de un niño convertido en talismán. A inicios del siglo XX, cuando la escuela ya había cerrado y el maestro Cornejo había desaparecido sin dejar rastro, comenzaron a circular rumores sobre un hallazgo que daría nueva luz a lo ocurrido. En 1912, mientras se demolían las paredes internas del edificio para convertirlo en almacén, un peón encontró una pequeña caja de madera, oculta entre los adobes. Dentro había papeles enmohecidos, escritos con letra firme y calculada. Décadas después, en 1940, aquellos documentos fueron entregados a un investigador regional. Eran fragmentos del supuesto diario personal de Cornejo. Las páginas, ennegrecidas por la humedad, contenían anotaciones breves y frías. No hablaban de pedagogía ni de disciplina, sino de números y descripciones clínicas. Una frase repetida a lo largo de varias páginas decía: «El valor de la oreja está en su frescura». En otro párrafo se leía: «No hay mayor fidelidad que la del niño que entrega su escucha». La voz del maestro se presentaba distante, como de hombre obsesionado más con el objeto que con la persona que lo portaba. El diario revelaba un lenguaje codificado en el que precio, voz y sello eran términos frecuentes. Algunos historiadores interpretaron esas palabras como metáforas del intercambio de amuletos. Otros sugirieron que apuntaban a una concepción casi mística, donde la oreja era entendida como puerta al alma. Una de las frases más perturbadoras decía: «Mientras más pura la edad, más nítida la resonancia». Esta anotación indicaba que prefería víctimas jóvenes, convencido de que su carne producía mayor poder. Los fragmentos registraban también un sistema de contabilidad rudimentario. Se anotaban números junto a iniciales, a veces acompañados de símbolos repetidos: triángulos, círculos partidos, espirales. Todo sugiere que llevaba control tanto de sus víctimas como de los símbolos que marcaba sobre ellas. Lo insólito es que en algunos pasajes habla de compradores identificados solo como los señores de la ciudad, sin precisar nombres. Esta alusión rescata la idea de que el comercio no se limitaba al mercado local, sino que alcanzaba esferas mayores. Un pasaje especialmente inquietante fue copiado por el investigador que examinó la caja. El oído conserva el eco de su dueño. Extraído, se vuelve instrumento de poder. Venderlo no es traición, sino multiplicación. Estas palabras revelan que no veía la mutilación como castigo, sino como fórmula alquímica. Creía que transformaba el dolor infantil en materia utilitaria para otros. Esta lógica desprovista de humanidad convertía al maestro en una figura aún más monstruosa. No actuaba solo por crueldad, sino por una fe torcida en la utilidad de la carne. El descubrimiento del diario provocó polémica entre los intelectuales de la región. Algunos lo consideraron apócrifo, resultado de una invención tardía para dar coherencia a rumores dispersos. Sin embargo, la pericia caligráfica demostró coincidencia con firmas de Cornejo en documentos escolares preservados en el archivo municipal. Aunque fragmentario, no hay duda de que se trataba de su escritura. La autenticidad del diario es, por tanto, aceptada por la mayoría de especialistas. Lo más inquietante fue comprobar que las anotaciones no terminaban en el siglo XIX. Un par de páginas llevaban fecha de 1905, más de 20 años después de los primeros rumores. Esto demuestra que Cornejo siguió practicando en secreto mucho tiempo después de desaparecer de la vida pública del pueblo. Lo que no se sabe es dónde ejercía ni a quién sometía en esa nueva etapa. Las iniciales y números de sus notas sugieren que mantuvo un sistema activo, con víctimas y clientes, quizá en otras localidades. El hallazgo del diario dio lugar a más preguntas que respuestas. ¿Corroboraban esas frases que las orejas grabadas con símbolos provenían de un ritual planificado? ¿Era Cornejo un simple docente desviado o un miembro inserto en una red más amplia de creencias y comercio? Cada página, lejos de cerrar la historia, abrió un abismo mayor. La idea de que todo había finalizado con la clausura de la escuela
se desmoronaba. En 1942, el investigador que resguardaba los documentos sufrió un misterioso robo en su casa. La caja original desapareció y solo sobrevivieron las copias mecanografiadas que había sacado previamente. Quienes creen en estas historias afirman que la desaparición demuestra la existencia de interesados en borrar rastros, incluso medio siglo después. Esa sombra de censura prolongada refuerza la intuición de que lo relatado por el maestro no fue delirio aislado, sino parte de algo que nunca se cerró. El diario de Cornejo constituye, hasta hoy, la pieza documental más siniestra del caso. Es la única vez en que la voz del victimario se escucha directamente, sin intermediarios, sin rumores. Y su frialdad es peor que cualquier testimonio ajeno. En esas páginas se confirma que no castigaba, sino que recolectaba. No enseñaba, sino que calculaba. No corregía, sino que comerciaba. Y el eco de esas palabras atraviesa todavía el tiempo, recordando que, detrás de la figura del maestro que vendía orejas de alumnos como amuletos, existía también un escribiente obsesionado con dar sentido a su propia barbarie. El eco del maestro y de sus prácticas no terminó con el hallazgo del diario. A lo largo del primer tercio del siglo XX, varios habitantes del pueblo y de comunidades vecinas comenzaron a relatar sucesos extraños vinculados a los amuletos que habían circulado en el mercado. Historias de accidentes evitados, pero también de infortunios inexplicables, se transmitían de boca en boca. Lo perturbador era que todas tenían un núcleo común. Las orejas marcadas no solo protegían, también parecían condenar. Un agricultor, entrevistado en 1928, narró que su padre guardaba un frasco con una oreja. Durante años, aseguraba, el maíz nunca faltó en su parcela, pero añadía con voz baja que, justo después de cosechas abundantes, uno de sus hijos desapareció en el río sin dejar rastro. Era como si el amuleto cobrara a cambio lo que daba, murmuraba. Testimonios similares circulaban, familias que prosperaban por un tiempo, solo para verse luego marcadas por muertes repentinas, incendios o enfermedades inexplicables. Los médicos de la región también comenzaron a registrar cuadros inusuales de insomnio, ataques de pánico y visiones entre personas que admitían haber poseído uno de esos frascos. Un informe de 1931, firmado por el doctor Silvestre Guzmán, describe a una mujer que despertaba cada noche creyendo escuchar llantos infantiles dentro de la vasija en que guardaba su amuleto. Se aferra a él pese al tormento, anotaba el médico, pues asegura que perderlo significaría la ruina de toda su familia. Estos relatos alimentaron la idea de que las orejas no eran simples objetos malditos, sino elementos de un ciclo perverso en el que los vivos quedaban conectados con el dolor de quienes habían sido mutilados. Así, la práctica de comprarlas no solo sostenía la impunidad del maestro, sino que perpetuaba una cadena de sufrimiento en los propios compradores. El mercado no se limitaba a intercambiar bienes, transmitía también el eco de los niños, un eco que seguía hiriendo a generaciones. Un testimonio recogido en 1946 por un cronista oral menciona que, al abrir viejos baúles en una casa, encontraron 3 frascos con orejas que conservaban aún las inscripciones triangulares. Se organizó una quema para destruirlos, pero durante la ceremonia, uno de los asistentes aseguró haber escuchado un murmullo articulado, una voz que decía, «No me devuelvas al fuego». Pese al miedo, los frascos fueron reducidos a cenizas. Desde entonces, los pobladores relacionaron varias desgracias del año, inundaciones y epidemias, con la destrucción de esos objetos. El pueblo, lejos de liberarse, parecía caer en una relación enfermiza con su pasado. Las familias divididas entre aferrarse o desechar los amuletos quedaron atrapadas en un dilema irresoluble. Algunos optaron por enterrarlos bajo los cimientos de sus casas, convencidos de que así su poder quedaba sellado. Otros los arrojaron en ríos profundos, con la esperanza de que la corriente los disolviera. Pero aún después de deshacerse de ellos, aquellos hombres y mujeres seguían afirmando que escuchaban en sueños las tijeras abriéndose y cerrándose. En entrevistas de mediados del siglo XX, los habitantes describieron la vida cotidiana bajo la sombra de esos objetos. Todo lo que pasaba lo relacionábamos con las orejas, comentó un anciano. Si alguien enfermaba, era porque no cuidó su amuleto.
Si alguien moría, era porque lo había despreciado. Tales creencias convirtieron a la comunidad en prisionera de un recuerdo material que, lejos de traer tranquilidad, extendía la pesadilla a cada rincón de la vida rural. La noción del pueblo enfermo comenzó a consolidarse en los discursos de médicos y visitantes. Viajeros que llegaban describían una población abatida, con expresiones tensas, ojos cansados y actitudes supersticiosas. Todos parecían bajo el influjo de un secreto demasiado pesado. La repetición de desgracias atribuidas a los amuletos fue moldeando una identidad colectiva donde el horror ya no era externo, sino parte constitutiva de la comunidad. Un diario local de 1934 publicó en una columna pequeña: persisten rumores antiguos de resguardos prohibidos en ferias y casas particulares. La gente no se atreve a hablar con claridad, pero los signos de la desgracia son visibles en rostros y tragedias recientes. La mención fue única. En números posteriores se evitó tocar el tema, demostrando nuevamente ese pacto constante de silencio que reforzaba el legado de Cornejo. Con el tiempo, las historias de las orejas protegidas y malditas comenzaron a transmitirse como advertencias a niños y nietos. No eran cuentos fantásticos, sino testimonios familiares. En ellos, la frontera entre lo real y lo sobrenatural dejó de importar. Lo esencial era el miedo persistente. Así, el horror pasó a formar parte de la herencia cultural del pueblo, una herencia que transformaba las desgracias cotidianas en recordatorios de que, aunque el maestro hubiera desaparecido, sus actos continuaban operando como una sombra incapaz de disiparse. La historia de las orejas del maestro Cornejo parecía destinada a perderse en el rumor y la superstición, hasta que, a finales de la década de 1930, algunos investigadores toparon con un expediente judicial en Morelia. El documento, aunque incompleto y deteriorado por la humedad, llevaba como encabezado: proceso abierto contra individuo sospechoso de lesiones repetidas a menores. Era fechado en 1889. Lo insólito del hallazgo fue que aquel expediente nunca había sido mencionado por cronistas ni por descendientes del pueblo, como si hubiera sido borrado de la memoria colectiva. Las primeras páginas conservadas describían declaraciones de dos padres que denunciaban pérdida parcial de oreja en sus hijos, ocurrida en circunstancias escolares. En el margen se hallaban notas manuscritas de algún funcionario. Caso sensible, mantener discreción. Tras esas declaraciones, el archivo presentaba un vacío. Páginas arrancadas, lugares donde debían aparecer firmas y sellos borrados a propósito. Lo poco que sobrevivió bastaba para confirmar que en algún momento la ley intentó intervenir. Lo más desconcertante del expediente era la presencia de un inventario de objetos decomisados: 2 frascos de vidrio conteniendo restos humanos, una caja con instrumentos similares a tijeras de hojalatero y 3 libretas con anotaciones. Sin embargo, al revisar los archivos posteriores, no existía constancia alguna de resguardo de pruebas. Todo se extinguía allí, como si hubiera sido un fuego apagado súbitamente. Un testimonio mecanografiado de 1941 revela que un joven estudiante de Derecho, al consultar el expediente en Morelia, fue expulsado del archivo tras hacer demasiadas preguntas. Ese estudiante escribió años después: se trataba de un proceso incómodo que fue interrumpido deliberadamente. Se me ordenó no volver a mencionarlo. Lo inquietante es que, al relatarlo décadas más tarde, todavía temblaba al recordar la severidad con que se le impuso el silencio. ¿Por qué se perdió el expediente? Una hipótesis es que existieron presiones de autoridades estatales vinculadas con los compradores de amuletos. Otra sostiene que el propio maestro, protegido por redes políticas, logró extinguir toda acción en su contra. Lo cierto es que la desaparición del juicio confirmó que el secreto no solo era asumido en el pueblo, sino blindado a nivel institucional. Cronistas de los años 40, al analizar las páginas sobrevivientes, señalaron que el lenguaje jurídico usado era inusualmente ambiguo. En lugar de referirse a mutilación, se hablaba de lesión parcial no vital o de prácticas de disciplina excesiva. Esta terminología evidenciaba un esfuerzo por suavizar las acusaciones, como si aún dentro del marco legal hubiera existido resistencia a llamar a las cosas por su nombre. Un detalle adicional contribuyó a la sospecha. En la última hoja conservada aparecía una anotación a lápiz:
El maestro deja la jurisdicción. No se especificaba a dónde fue ni en qué fecha, pero todo indica que este fue el pretexto para suspender el caso. El hecho de que no existan nuevos registros en otros municipios fortalece la idea de un exilio encubierto o de una protección que lo mantuvo fuera del alcance legal. Con el tiempo, aquel expediente se convirtió en pieza de culto entre investigadores. Algunos afirmaban haber visto más páginas en manos privadas, nunca confirmadas. Otros sostenían que fragmentos fueron vendidos clandestinamente, como si se tratara del mismo patrón de comercio macabro que rodeaba a las orejas. El simple acto de hablar del expediente ya causaba incomodidad, como si la maldición se hubiera contagiado también a los documentos oficiales. El gran enigma es que, a diferencia de otros casos similares en la región, aquí no quedó sentencia, condena ni absolución. Lo único que persiste es un vacío legal cuidadosamente construido. Ese vacío, dicen los historiadores, es en sí mismo una evidencia de conspiración. Alguien se ocupó de que la voz de la ley no resonara. Y de la misma manera que las orejas circulaban como objetos mutilados, también el expediente sobrevivió en estado fragmentario, amputado, incapaz de contar completo lo que debió narrar. Lo sucedido en ese proceso truncado demostró que el horror de Michoacán no fue solo obra de un individuo siniestro, sino de un sistema dispuesto a borrar su rastro. La justicia, más que ciega, se mostró cómplice, y al dejar el expediente mutilado, repitió simbólicamente aquello mismo que había querido denunciar. En 1930, medio siglo después de los primeros rumores, un grupo de arqueólogos aficionados y médicos forenses, convocados por la Universidad Estatal, realizó una serie de exhumaciones en el antiguo cementerio del pueblo. El objetivo oficial era estudiar prácticas funerarias del siglo XIX, pero lo que encontraron encendió nuevamente la memoria del maestro Cornejo. Entre los huesos frágiles de niños sepultados en tumbas sin lápida, se hallaron restos con marcas quirúrgicas imposibles de atribuir al deterioro natural. Los informes forenses describen cortes limpios en los huesos temporales y pérdida deliberada del pabellón auricular. Uno de los médicos anotó: se observan incisiones ejecutadas con instrumento metálico, no compatibles con accidentes ni con rituales funerarios comunes. Estas palabras fueron cuidadosamente medidas. Los peritos sabían que estaban atravesando un terreno delicado, encendiendo de nuevo un fuego que muchos habían querido apagar. El hallazgo confirmaba que lo relatado por generaciones no era solo mito oral, sino que había dejado huella física en los niños de aquel tiempo. Al abrir 3 sepulturas adyacentes, los investigadores notaron un patrón perturbador. Los cráneos mostraban mutilaciones similares, todas en el mismo lado, todas con signos de haber sido cauterizadas. Parecen cirugías repetidas con técnica constante, concluía uno de los arqueólogos. La frialdad científica apenas podía ocultar el estremecimiento que se lee entre líneas en las notas, pues de aquellos huesos emergía de manera tangible la prueba de que los cuerpos habían sido sometidos a procedimientos sistemáticos. Lo más inquietante fue que, entre los restos, se hallaron pequeñas laminillas de madera con símbolos grabados. Hasta hoy no se ha determinado si esas piezas fueron enterradas junto a los niños a propósito o si fueron introducidas después. Las marcas se correspondían con los triángulos y espirales descritos en los testimonios de los frascos de orejas. Tal coincidencia vinculaba directamente el mundo de los amuletos con la evidencia ósea, cerrando el círculo entre rumor, objeto y cadáver. El informe universitario se redactó en 1931, pero su publicación fue bloqueada. La versión oficial alegó insuficiencia de pruebas y lo archivó en una sección reservada. Solo décadas más tarde, investigadores independientes accedieron a copias mecanografiadas. En ellas, la palabra más repetida era confirmación. Los especialistas sabían bien que lo hallado no dejaba lugar a dudas. Sin embargo, la sociedad local reaccionó con hostilidad. Negarse otra vez a aceptar la realidad se convirtió en mecanismo de defensa. Los descendientes de las familias implicadas se mostraron especialmente incómodos. Algunos alegaron que los forenses habían profanado tumbas sagradas. Otros acusaron a la universidad de inventar hallazgos para desprestigiar al pueblo. Entre gritos y amenazas, se organizó una peregrinación simbólica que buscaba proteger la dignidad de los muertos. En el fondo, se trataba de una nueva manifestación del miedo ancestral
a enfrentar la verdadera herencia del maestro. En 1932, un médico joven que participó en las exhumaciones escribió una carta a su esposa. Me cuesta dormir. Los cráneos de los niños aparecen en mi mente, como si me miraran con los huecos donde deberían haber estado sus orejas. Creo que todos aquí preferirían que me callara, pero sé que tocamos la verdad. Es insoportable y cierta. Esa carta se conserva gracias a la familia y constituye un testimonio directo de la tensión que vivieron los investigadores. La exhumación dejó claro que las mutilaciones no eran aisladas. Los cuerpos con marcas quirúrgicas superaban una decena. Si se extrapola esa cifra al número de rumores y ausencias registradas en la época, se obtiene un cálculo perturbador. Decenas de niños pudieron haber sido condenados al mismo destino. El silencio colectivo, por tanto, encubría un crimen de proporciones mucho mayores de lo que la memoria oral había permitido suponer. Pese al ocultamiento oficial, las pruebas arqueológicas no pudieron desaparecer por completo. Fotografías tomadas en blanco y negro muestran los cráneos dañados, con las marcas nítidas que sobrevivieron a medio siglo bajo tierra. Esas imágenes circularon en reducido número entre especialistas, hasta filtrarse con el tiempo. Hoy son quizá los documentos más contundentes que prueban que la leyenda tenía carne, hueso y señales indelebles. La conclusión de los investigadores fue amarga. El horror del maestro Cornejo no era una exageración folclórica, sino un hecho tangible grabado en los restos humanos. Y aún así, el hallazgo fue sepultado bajo capas de silencio oficial y resistencia social. El secreto se mantenía vivo, protegido incluso contra la verdad que emergía de las tumbas. El silencio impuesto durante décadas no logró borrar por completo las huellas del pasado. A partir de la segunda mitad del siglo XX, varias familias de la región comenzaron a reportar desapariciones de niños que, de manera inquietante, recordaban el patrón de 1882. Los casos nunca pasaban de noticias breves en periódicos locales. Un menor que no regresaba del campo, una niña que no volvía de recados. Siempre había explicaciones rápidas: fugas, accidentes, migración. Pero la sombra de Cornejo reaparecía en los susurros. En 1965, un antropólogo que estudiaba la zona entrevistó a pobladores que aún conservaban historias de abuelos. Una mujer le confesó: en mi familia hubo un amuleto hecho con oreja. Lo enterramos detrás de la casa, pero desde entonces, cada generación ha perdido un niño en extrañas circunstancias. Mi madre decía que era la deuda del maestro, que nadie podía romperla. Este testimonio no fue aislado. Otros campesinos hacían comentarios semejantes, donde la desaparición era leída como continuidad de un ciclo nunca concluido. La herencia macabra se evidenciaba también en supersticiones modernas. En varios pueblos aparecieron prohibiciones tácitas: no tocarse las orejas en velorios, no nombrar en voz alta al viejo maestro, no acercarse a los cimientos de la antigua escuela al caer la noche. Estos gestos aparentemente triviales sostenían la idea de que su influencia aún rondaba. Los niños crecían escuchando advertencias contradictorias. Debían estudiar, pero no confiar en los maestros. Debían obedecer, pero cuidar sus orejas como símbolo vital. Lo perturbador es que nuevas desapariciones coincidían con relatos de objetos extraños hallados en casas abandonadas. Frascos ennegrecidos, restos indescifrables, símbolos trazados en papeles. Nunca existió investigación oficial exhaustiva. Los jueces desestimaban pruebas. La policía archivaba sin seguimiento. La red de silencio parecía intacta, funcionando con la misma eficacia que en el siglo XIX. Era como si la figura de Cornejo hubiera trascendido su propia vida y se hubiera vuelto una presencia permanente, un espectro administrativo y social que dictaba qué podía saberse y qué debía callarse. En los años 70, algunos investigadores intentaron vincular las desapariciones con redes de tráfico de reliquias macabras. Se hablaba de coleccionistas en Europa interesados en piezas auténticas de ritual popular mexicano. Nadie presentó evidencias concluyentes, pero la sospecha reforzó la percepción de que el comercio iniciado en el mercado dominical no se había detenido, solo se había desplazado hacia circuitos más ocultos. El miedo de los pueblos no era fantasía. Sabían que existían compradores, aunque ya no los vieran a simple vista. Un hijo de víctima desaparecida en 1978 declaró décadas más tarde:
Cuando mi hermana no volvió, mi abuela dijo simplemente, otra vez pidió su precio. Nadie preguntó más. Era como si todos supiéramos que la deuda seguía vigente. En esas palabras se nota la resignación transmitida entre generaciones, como si las mutilaciones iniciales hubieran marcado un pacto perpetuo, imposible de romper. El aula original, convertida en ruina semiderruida, aún despierta comentarios. Quienes entran aseguran escuchar golpes, crujidos y un eco seco de tijeras que se abren. Otros hablan de olores metálicos, de sombras inmóviles que parecen observar desde las esquinas. Una antropóloga escribió en 1982, la atmósfera del lugar transmite un silencio distinto del abandono. Es un silencio vigilante, expectante. Es la misma sensación recogida en múltiples testimonios, como si el tiempo no hubiera logrado clausurar el escenario del horror. La historia de Michoacán, por tanto, no concluye con el maestro ni con sus víctimas iniciales. Los símbolos hallados, las desapariciones recientes, los silencios de las autoridades y el miedo permanente sostienen la hipótesis de que aquella práctica nunca fue erradicada del todo. Quizá cambió de forma, quizá se dispersó en nuevas generaciones de practicantes, pero su esencia, la idea de cortar, marcar y vender como amuleto, continúa siendo mencionada en murmullos. No hay cierre definitivo. Quien visita el pueblo hoy encuentra rostros que evitan el contacto visual, niños que se tapan instintivamente las orejas, ancianos que cambian de tema al preguntar por la escuela. El pasado sigue vivo, incrustado en costumbres, en temores heredados. Y cada tanto, cuando un menor desaparece en circunstancias poco claras, vuelven las sospechas. ¿Será que las tijeras del maestro aún se abren en la oscuridad? La investigación concluye aquí solo en apariencia. Los documentos truncos, las tumbas profanadas y los testimonios quebrados insisten en que la historia no terminó. La sombra de 1882 se prolonga hasta nuestro tiempo, recordando al lector que algunos secretos nunca se entierran del todo. El pueblo aún escucha, en su propio silencio, el crujido de unas tijeras invisibles que parecen reclamar que la deuda todavía no se ha pagado.